Bien. A ver si puedo ver algunas caras por ahí. Creo que la mayoría está con su cámara apagada. Y por ahí pueden prender alguna camarita como para ver algunos rostros. Y después lo apagan. Ahí está. Bueno, ahí veo un par de personas. Bien. Entonces, el taller vamos a tener hasta las 20 horas. Lógicamente vamos a hacer un break, un cortecito, un intervalo al medio por ahí. Después vamos más o menos a las 6 aproximadamente, vamos viendo. Tenemos bastante para ver, mucho material, algunas actividades prácticas también, así que va a ser bastante llevadero. Y yo después les voy a pasar por mail o desde la secretaria les van a pasar, les voy a pasar una lista de links que vamos a ir viendo y también este material, por ejemplo, esta presentación se los voy a pasar y algunos que otros textos para que los tengan, ¿bien? Primero que todo, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se escucha claro? ¿Y me ven? Perfecto, sí. Perfecto, Buenísimo. Gustavo. Buenísimo. Entonces, el tallercito lo vamos a organizar en dos partes. La primera parte, redacción científica, y la segunda parte, lo que es edición y publicación científica. Que por ahí es un tema que no estamos muy acostumbrados a recibir mucha información, sino que hay que ir aprendiéndolo en la práctica, ¿no? Así que un poco en realidad es traerles mi experiencia en todo este mundo, como recién dijo Fernando también. Bueno, hace un par de años que me desempeño como editor, he trabajado en 2 editoriales y también en la revista Perspectiva de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que bueno, estoy un poco afín a las temáticas de publicación y edición, que es un tema apasionante. Pero bueno, antes que todo, nos vamos a ir presentando un poquito. Así voy ajustando algunos contenidos o por ahí algún tipo de ejemplo, los puedo ir pensando en la marcha según quienes estamos aquí. Así que muy breve, unos 30 segunditos. Quien quiere participar, la idea es que nos comentemos aquí entre todos, el nombre, su nombre, la carrera de la que provienen, si están egresados, por ahí puede que haya estudiantes también, la ciudad, bien, o la universidad en la cual trabajan, y principalmente también acá, muy breve, el tema de estudio o el área general en la que generalmente se desempeñan, ¿no? Así que bueno, quien se anime puede ir comentando y nos vamos conociendo un poquito. A ver quién rompe el hielo. Hola. Hola. Adela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adela Cabarca. Hace año y medio aproximadamente estoy viviendo aquí en Argentina, en la ciudad de Río Cuarto. Soy colombiana. Soy abogada de profesión, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Desarrollo Territorial en la universidad. Perfecto, Adela. Y mi tema de estudio normalmente va enfocado en los agronegocios y el medio ambiente. Buenísimo. Conozco un poquito de eso, así que genial. ¿Alguien más? Bien, buenas tardes. Dale, Marta. Bueno, yo me llamo María Teresa. No sé si me escuchan bien. Sí, María, perfecto. Bien. Bueno, en realidad nos hemos anotado Jorge, que en este momento tuvo un inconveniente y ya viene. Y yo soy jubilada profesora de letras. Y después de jubilada hice una sociopedagogía para niños y adolescentes en riesgo. Y ahora me quiero inscribir en una maestría en el CEA, justamente de una investigación educativa en una orientación socioantropológica. Y bueno, creo que esto lo voy a necesitar y mucho. Así que por eso me inscribo. No sé si la parte de redacción, seguramente sabes mucho más vos que yo, pero por ahí la parte de edición... No te creas eso. Perfecto, María. ¿Quién más por ahí?
Hola, Hola, hola. buenas tardes. ¿Todos me oyen bien o no? Sí, perfecto. Natalia, ahí tenemos. Sí, yo soy Natasha, yo soy una estudiante y investigadora también, brasileña. Entonces, perdón por mi español no muy ok. Yo estoy acá en Rio Cuarto para cumplir la terminación de mi tesis de doctorado en el programa binacional, con apoyo de la doctora Cláudia Rodrigues, com apoio também do professor Gustavo Semandevilla e também do Departamento de Economia. Minha investigação é acerca do fenômeno da sorralização, né, acerca do uso da soja, em território argentino e uma análise acerca dos conflitos socioambientais que envolvem o bioma Pampa, pero que também estou acá fazendo investigação acerca de outras questões que são sobre meu tema, como algumas disciplinas, também num curso com o professor Gustavo Martins, sobre gênero e território. E estou muito gusto de conhecer todos vocês e estou muito feliz. Buenísimo, Natalia. Sí, Natalia se sumó a todas las actividades que había en la universidad para aprovechar. Perfecto. Bueno, Brasil, Colombia, Argentina. María Teresa y Jorge, ¿de dónde son? Somos de Jesús María, Córdoba. Bien, perfecto. Mi nombre es Marcelo, yo soy economista, vivo en San Pablo, Brasil, estoy cursando el doctorado en Desarrollo Territorial de la universidad, soy graduado de la Universidad de Río Cuarto, y bueno, yo me desempeñé toda la vida en el sector privado, o sea, no tengo una experiencia académica, y esa es una de las razones por las cuales me inscribí en el curso, porque si voy a escribir una tesis, posiblemente me salga una poesía y no una tesis. Entonces, por esa razón, uno tiene que tener un bagaje de tipo más estructurado. El tema en el cual estoy trabajando en la tesis es básicamente un tema histórico, es el pensamiento cepalino en su primera fase, hasta su agotamiento, las interpretaciones del agotamiento y las respuestas metodológicas y de contenido teórico de la CEPAL a ese agotamiento. Muy interesante, muy interesante. Bueno, tenemos gente mezclada de Brasil en Argentina y Argentina en Brasil. Muy bueno. Sí, gran temita la tesis. Así creo que puede que te aporte. Si bien el taller lo vamos a orientar un poquito más a lo que es, por ahí el artículo académico en realidad sirve para todos, son elementos que sirven para cualquier tipo de género académico, así que esperemos que te sirva. Con seguridad que me va a servir, porque el tema de redactar con un criterio académico es importante, y sobre todo pensando que una tesis no es una cuestión informal, sino que es formal, el lenguaje científico te lo exige, entonces... Exactamente, así es. ¿Alguien más que quiera hablar? Nadie está obligado, pero por ahí está bueno también para de los proyectos y las experiencias de compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Matías Bataglino, yo soy licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la Facultad de Ciencias Económicas y también estoy cursando el doctorado en Desarrollo Territorial, que hay varios compañeros acá también en el curso. Y mi tema de estudio de investigación es el sistema bancario y el desarrollo regional, digamos, o la influencia del sistema bancario en el desarrollo regional. Muy bueno, perfecto. Bueno, no sé si están obligadas a estar en este taller, porque hay varios del doctorado. Espero que sea más voluntario. Yo también hice el doctorado, así que bueno, conozco un poquito de la trayectoria ahí y cómo se manejan. Bien, ¿alguien más que quiera?
una o dos personitas más. Hola, ¿se escucha bien? Jazmín. Bueno, mi nombre es Jazmín. Yo estoy terminando de estudiar la carrera de licenciatura en Ciencia Política. Estoy ahí cursando la materia que da el profe Gustavo. Estoy acá en Río Cuarto estudiando y el tema de estudio de investigación que vengo trabajando y el cual me planteo para hacer la tesis ahora cuando termine la cursada es sobre Big Data y cómo afecta la utilización de la Big Data en la formación del sentido común. Ese es el tema en general y ahora estoy viendo a partir de ese tema en general cómo lo bajo para lograr abarcar una tesis de grado. Excelente. Sí, tenemos algunas alumnas y alumnos de una cátedra. Ahí sí están un poquito obligados, pero digamos que no. ¿Alguien más que quiera? Creo que Ana por ahí o María. Sí, yo soy Ana Coco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y también estoy cursando el doctorado en Desarrollo y Gestión Territorial. Bueno, por eso con los otros colegas nos hemos sumado a este curso. Perfecto. ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy haciendo la tesis. Sí. Sobre educación va a ser la tesis mía. Educación. Perfecto. Exacto. Muy bien, gracias, Ana. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, mi nombre es Eve. También soy compañera de los chicos de ahí del doctorado. Yo soy contadora pública y bueno, y estoy intentando esbozar un trabajo en relación a estructura y superestructura de las escuelas públicas en la ciudad y bueno, y el curso me va a venir bien porque estoy media desorientada con respecto a la formalidad de la presentación de trabajos. Y además también estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Córdoba, que también estoy preparando un trabajo en quiebras de economía mixta y también me va a venir bien porque no, si bien el tema lo tengo claro, no tengo claro cómo hacerlo. Y bueno. Bien, por lo menos está claro el tema, que también es todo un tema, decidir eso, así que bueno, nos salteamos ese paso. Muy bien, ¿alguien más? Todo esto me sirve también para próximos talleres, buscar ejemplos y demás, así que me están ayudando también. ¿Alguien más que quiera? Y cerramos y arrancamos en realidad. Faltan un par de personas. Bueno, listo, entonces arrancamos. Se nos conoce un poquito. Bueno, entonces la primera parte dijimos, vamos a trabajar lo que es redacción científica y en la segunda edición científica, que no es que nos vayamos a poner a editar, pero siempre se edita y siempre hay que preeditar por lo menos para presentar un artículo en una revista o incluso para presentar la tesis. Siempre hay un trabajo de edición que muchas veces no lo reconocemos como tal, no le damos la entidad de edición de esa categoría analítica. Entonces, pensemos esto, escribir en ciencias sociales, y acá vamos a incluir también las ciencias económicas, aunque está el debate ¿no? De si las ciencias económicas son ciencias sociales o son más ciencias exactas, pero bueno, las vamos a trabajar en este sentido como ciencias sociales. Pensemos en estas preguntas, piensen a nivel individual, ustedes, todos lo hemos hecho, ¿con qué frecuencia escribimos? Bien. Primer punto, escribimos y después preguntarnos con qué frecuencia escribimos, cómo escribimos, por qué escribimos, para quién escribimos, ¿no? Son las grandes preguntas porque a partir de las respuestas que obtengamos a estas preguntas van a surgir distintos géneros académicos, ¿bien? No es lo mismo escribir para un jurado de tesis que escribir para público no especialista, no especializado, o para público especializado pero que no es jurado. No es lo mismo escribir para estudiantes, un apunte de cátedra, que escribir un artículo para una revista científica o un artículo para una revista que es científica pero que no está indexada, que ahí vamos a ver todo eso, lo que es la indexación, etc. Entonces, según cuál es mi público, yo voy a establecer una forma de escribir y voy a utilizar un lenguaje para escribir. Entonces, uno de los puntos centrales que hay que preguntarse antes de empezar a escribir es ¿quién me va a leer? ¿Bien? A partir de ahí voy a
ir implementando estrategias de escritura y de revisión que están perfilados a ese público. Cuando yo ese mismo trabajo lo adapto a otro público, tendré que reescribirlo, ¿bien? Tendré que reeditarlo, porque ahora otro público me va a leer, y eso es lo que vamos a ver cuando pasamos, por ejemplo, una tesis a un libro, que es un proceso que muchos no lo culminan, pero que es muy interesante poder ver la tesis publicada en formato de libro. Y algo que puede ser un pecado capital es llevarle a una editorial la tesis que uno presentó en el doctorado. Eso no tiene sentido, ¿no? La tesis, así como tesis, no se puede publicar en forma de libro con ese mismo formato, porque solamente fue pensado para un jurado o para personas especialistas en el tema. Entonces hay que hacer todo un trabajo de adaptación que, bueno, es bastante interesante. ¿Bien? No es lo mismo una tesis que un libro. Entonces, ¿cómo escribimos? Esto tiene que ver también con nuestra propia forma de escritura. Si, por ejemplo, tenemos personas que todos los días van escribiendo un poquito y van de a poquito haciendo la tesis, o hay personas que no escriben nunca y de repente se sientan una semana o un mes a escribir la tesis de cero, ¿bien? Esto pasa también si uno escribe novelas o narrativa. Hay personas que todos los días se obligan a escribirse un poquito, aunque no tengan ganas, y hay personas que solamente cuando hay inspiración se ponen a escribir, ¿no? Entonces es importante conocerse como escritor, entre comillas, como autor en todo caso, qué cosas hacemos, ¿no? En la vida cotidiana, cómo escribimos, si escribimos, con qué frecuencia lo hacemos, para a partir de conocernos ahí empezar a implementar estrategias que nos ayuden a nivel individual. Por ahí una persona puede que escriba mucho, no le cuesta escribir mucho, le cuesta escribir poco, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, que es un grupo que escribe mucho y un grupo que escribe poco, que no le cuesta escribir más de 2 oraciones, no sabe cómo ampliar ideas. Entonces son dos grupos de personas que generalmente se clasifican así en este tipo de escritura. Entonces, lo importante de esta pregunta es empezar a conocerse un poquito, ¿no? Y principalmente también por qué escribimos. Escribimos porque estamos obligados a hacer la tesis, escribimos porque estamos obligados a presentar un artículo, o porque es más voluntario, o porque lo quiero en realidad publicar hace mucho tiempo, o quiero que el trabajo sea conocido por la gente, entonces lo quiero llevar a distintos formatos, incluso a redes sociales, ¿no? Plantearse estas preguntas. Más o menos, brevemente, si han pensado estas preguntitas, quisiera más o menos escuchar alguna opinión, si suelen escribir con frecuencia, por lo menos eso, si suelen escribir con frecuencia, algo académico, ¿no? O puede ser otra cosa no académica. Pero para ver cómo estamos. Bueno, Fernando, yo sí escribo con frecuencia y justamente, pero no a este nivel, al curso de que vos vas a dar. Y bueno, y el problema que a veces quizás yo tenga, el hecho de haber sido profe de lengua tantos años, es que cuando uno va al formato tesis y para jurado, como vos dijiste recién, y bueno, ahí me entra toda la poesía, que justamente es lo que no se debe hacer. Y toda la adjetivación que yo he estado acostumbrada todo el tiempo a, bueno, a hacer, a los textos que hacía con los chicos, que les enseñaba y todo lo demás. Y bueno, y después la carrera de sociopedagogía, que yo hice una tecnicatura para niños y adolescentes en riesgo, en realidad ahí solamente nos pidieron trabajos prácticos, monográficos muy simples, donde bueno, ahí empecé a aprender un poco esto de no ser tan poética a la hora de escribir y sacar un poco de adjetivación y oraciones más cortas. Y algo que vos dijiste al comienzo es que uno quiere escribir todo y por ahí digamos, no se puede. O si no, quiere escribir menos y se le escapan cosas. Bueno, por eso creo que esto a mí en particular me va a servir muchísimo. Sí, eso que decís de los adjetivos lo vamos a ver.
evitar adjetivos en la mayoría de lo posible, y no solo que a veces tienen ese problemita las y los profes de lengua y literatura, sino también otro problemita que es el de ser muy estrictos, ¿no? Y entonces estar todo el tiempo corrigiendo, y el texto nunca está bien, ¿no? A veces pasa esto, aunque una persona no sea profe también de lengua, pasa esto de que el texto nunca está bien. Y todo el tiempo lo estoy corrigiendo, y no lo entrego nunca, ¿no? Entonces, ese es un problemita que también hay que solucionarlo, porque a veces es más una cuestión psicológica, ¿no? De encontrarle errores. No existe el texto perfecto, como no existe el libro perfecto. Ustedes pueden tomar un libro de Harry Potter o un libro publicado así nomás, y en los dos van a encontrar algún error, siempre. Ya sea gramatical, o de tipeo, o de ortografía, no existe el error cero, pero hay que aspirar a que exista, a que sea error cero, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber, siempre se puede mejorar el texto, y con el tiempo más aún. Cuando uno deja descansar el texto, que eso se recomienda siempre, y tomarlo tiempo después, un par de días, un par de semanas después, ahí uno puede mejorarlo bastante. Pero me ha pasado, por ejemplo, en el caso mío de la tesis, yo presento la tesis, todo bien, ok, aprobado, y eso mismo cuando yo después quise pasarlo a un artículo, hubo por ahí en algunas revistas ciertas críticas o errores que se detectaban, y sin embargo la tesis estaba aprobada, ¿no? Entonces pasa esto de que siempre se puede mejorar el texto, y muchas veces depende del público o el tipo del lugar donde va a ir ese texto, ¿no? ¿Alguien más tiene este problemita de escribir mucho o de escribir poco? A mí me pasa algo muy parecido a lo que comentó la colega, en el sentido de que yo adjetivo bastante, siempre me ha gustado mucho leer literatura y adopté las formas más literarias. Digamos que a veces te baja el Cortázar, para decirlo de alguna forma, y cometes tropelías de tipo sintáctica y etcétera. Entonces, tengo dificultades para escribir en términos más, más armados y estructurados, digamos, ¿sí? A eso yo tengo un agravamiento en esto, es que vivo en otro país y me comunico por escrito en otros idiomas. Y eso hace que los otros idiomas lo haga de forma muy escueta y muy directo, ¿sí? Porque no tengo dominio, o sea, por más que viva hace mucho tiempo y todo, digamos, las formas poéticas en otro idioma no existen. Y entonces tengo la dificultad de sentirme, cuando me siento a escribir algo para producción académica, me siento encorsetado. Me siento que de alguna forma u otra me está podando la capacidad de expresión. ¿Por qué? Porque no puedo poner lo que yo quiero de la forma que yo quiero. Entonces, esto para mí es un límite, y es un límite que, digamos, de alguna manera u otra significa un límite bastante complicado a la hora de escribir de forma... Es decir, el hecho de que tengo que respetar normas, respetar pautas, respetar esto, en fin, de repente te sacan las ganas de expresarte. Sí, eso sucede mucho, de que uno termina cancelando y dice, no, no lo presento al artículo, listo, me cansé. Sí. Eso es un primer punto a tener en cuenta. Antes de empezar a escribir, leer cuáles son los requisitos, ¿no? O las normas. Entonces, siempre tener en claro primero las reglas que se me plantean para escribir, y después ponerme a escribir. Porque si no, tengo que hacer todo un trabajo de readaptación que también lleva su tiempo. En el caso de los límites, en lo personal he aprendido a... En realidad los límites sirven para incentivar la creatividad, ¿no? Porque a lo mejor yo les digo ahora, escriban cualquier cosa. Y muchas personas les pasa que no saben qué escribir, o terminan escribiendo lo que están acostumbrados a escribir. Entonces, en realidad, ahí nos surge un poco la creatividad, más allá de lo poético, ¿no? Sino que volvemos a hacer lo que hacemos una y otra vez por una cuestión de qué es lo que estamos acostumbrados. En cambio, cuando nos ponen límites, ahí la mente tiene que empezar a decir, bueno, ¿cómo traduzco todo eso que yo quiero decir con esto? Y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir cosas creativas, ¿no? Formatos creativos, ideas también creativas para ajustarse a eso. Entonces hay que empezar a pensar por ahí los límites como una presión
pero que en realidad sirve para generar algún tipo de creatividad, por lo menos académica. No verse limitado, pero sí, suele pasar esto a nivel psicológico. Como están relatando, como vienen relatando, hay una cuestión muy psicológica al momento de escribir, al momento de la escritura. Y a veces los frenos, los obstáculos tienen que ver más con cuestiones psíquicas nuestras que con cuestiones realmente tangibles en el sentido de la escritura, de la arquitectura, de la escritura, etc. Bueno, vamos a ir viendo entonces, siempre que ustedes quieran comentar, me frenan, no hay problemita, vamos a ir avanzando, pero creo que la mayoría más o menos va a ir pasando por estos problemitas que van comentando. Bueno, a partir de estos problemitas que fueron comentando, surge un concepto que tal vez lo han escuchado, que es el de alfabetización académica. Antes que todo, que nada, están viendo la presentación, ¿cierto? Está bien. ¿Y a mí me ven? Sí, Martín. Genial. Bueno, el concepto de alfabetización académica tiene un par de décadas ya. Acá en chiquitito dice, después lo pueden leer bien más en detalle, la alfabetización académica no es una propuesta para remediar la mala formación de quienes llegan a la universidad. Hay una idea generalmente de que los estudiantes, las estudiantes vienen flojos en el secundario en términos de escritura, o por ejemplo, venimos flojos en términos de las carreras de grado, cuando llegamos a un posgrado también. La única experiencia grande que hemos tenido es producir una tesina, un trabajo final de grado, pero la tesis doctoral exige un trabajo más complejo que la tesis de licenciatura. Entonces, en realidad la alfabetización académica no es solucionar los problemas que otras instituciones o que otras etapas de la enseñanza no dieron, ¿bien? La alfabetización académica tiene que ver más con aprender a leer y aprender a escribir, por eso acá les puse niños, porque es como volver al jardín de infantes, aprender a leer y aprender a escribir según el tema en el cual estamos, según la cátedra o la materia en la que en parte la tiene que cumplir quienes ejercen la docencia, ¿bien? Entonces, lo ideal en un mundo bonito, cordobés, como siguiendo el debate presidencial, en un mundo ideal, lo ideal sería que cada docente enseñe a sus alumnos cómo leer los textos de su cátedra y cómo escribir en el marco de su cátedra, de esa especialidad, de esa temática, de esa carrera. No se escribe de la misma forma en economía que en la carrera de ciencia política o en la carrera de educación o en la carrera de filosofía. En filosofía, por ejemplo, están muy acostumbrados a escribir a nivel muy abstracto, o lógicamente por las temáticas con las cuales trabajan, pero a veces hay un exceso de esa abstracción o el uso constante de tecnicismos que complican por ahí la lectura, el uso de frases muy largas, ¿no? Que en realidad tienen que ver, no tienen que ver con el tema, sino con una cuestión de que no se han sentado por ahí a estudiar la estructura de un párrafo, la estructura de una frase, y todo eso. Entonces, la alfabetización académica es un poco lo que estamos haciendo ahora, tiene que ver con aprender a leer y escribir en distintos géneros académicos y según cada una de las carreras y formaciones. Cuando hablamos entonces de géneros académicos, podemos dividirlos a gran escala. Algunas cositas las vamos a tocar solamente de punta y vamos a ir profundizando en otras, pero yo les voy a pasar material de lectura para quien quiera interiorizarse. Lo podemos dividir en dos grandes grupos, los géneros verbales y los géneros escritos, ¿bien? O sea, esos géneros que están en el mundo de la oralidad y los géneros que están en el mundo del papel o del PDF. Entonces, por ejemplo, la conferencia, la ponencia en un congreso, un panel de debate, una mesa de discusión, la defensa oral incluso de la tesis, podemos pensarlo como géneros académicos orales, verbales, que tienen sus requisitos, tienen sus formatos, ¿bien? Por un lado, y por el otro lado los géneros escritos. Ahí tenemos el abstract, el resumen, la tesina o el TFL, trabajo final de licenciatura, la tesis, que no es lo mismo una tesis de especialización, que a veces suele ser más bien un trabajo final, que una tesis de maestría, que generalmente plantea el estudio de un caso, o una tesis de doctorado, donde lo principal es aportar teoría, ¿bien? Uno en una tesis de grado, de doctorado, tiene que generar teoría.
A diferencia de una tesis de maestría, donde generalmente utilizamos una teoría o un marco teórico para estudiar algún fenómeno, ¿bien? Entonces, no generamos marco teórico en una maestría o en una especialización, y la especialización está más ligada a, quizás, a un trabajo más profesional, ¿no? A una práctica más profesional. El ser especialista en algo tiene que ver con ese detalle más profesional. El artículo de investigación, la ponencia también, porque podemos tener la ponencia oral, pero la ponencia escrita que después se publica en un congreso, por ejemplo. El ensayo, que como lo dice su etimología, se trata de ensayar ideas, ¿bien? Es un tipo de artículo que es un poco más libre, ahí puede florecer la creatividad nuestra, ahí podemos ser un poquito más poéticos en el ensayo. Ese por ahí es un punto intermedio entre la academia y la narrativa, el ensayo. Pero bueno, el ensayo tampoco está permitido en todo tipo de revistas. El apunte de cátedra también es considerado un género académico, el parcial incluso, el libro, etc., ¿no? Algunos nomás de todos los que hay otros también. Estuvimos charlando entonces de que lo primero para sentarnos a escribir es pensar quién nos va a leer, quién es nuestro público lector, nuestro público alvo, sería en Brasil, el perfil del destinatario. ¿Quién va a leerme? ¿Me va a leer el jurado? ¿Me va a leer la comunidad científica? ¿Esa comunidad científica es solo de mi área, de economía o ciencia política? ¿O es en general el mundo de las ciencias sociales? ¿O el mundo de las ciencias en general? Si uno, por ejemplo, toma un texto de biología o de arquitectura, van a ver de que quizás nos cueste leer ese tipo de texto porque no estamos acostumbrados a ese formato, ¿no? Y a ese tipo de contenidos o la forma de presentar esos contenidos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, tengo muchos amigos que son del área de biología y son dos mundos completamente distintos, ¿no? Y los parámetros con los que ellos juzgan también la escritura son distintos. Estas reglas de escritura de algún modo se fueron estableciendo no solo por una cuestión de cohesión y coherencia a nivel lingüístico, sino sobre todo son convenciones sociales entre los propios científicos, que empiezan a decir, bueno, el artículo tiene que tener generalmente cierta cantidad de páginas, el abstract tiene que tener cierta cantidad de palabras, son convenciones sociales que hemos establecido que son las reglas de juego en el mundo académico, y uno las acepta o no. Si no quiere publicar en ese mundo, se corre y va a publicar una novela, y no está mal, o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser alumnos, estudiantes, pueden ser especialistas quienes van a leernos, o puede ser el público en general, que ahí sí hay que hacer un gran trabajo de traducción didáctica de esos contenidos, hacerlos más accesibles para el público. ¿Bien? Un libro que yo les recomiendo, después los voy a pasar, creo que lo tengo en PDF, se titula La cocina de la escritura. Suelo trabajar siempre con este libro de Daniel Cassani, y ahí se ven un poco todos los elementos que vamos a ir viendo, sobre todo lo que tenga que ver con cuestión de escritura. Es muy interesante, es muy práctico, es fácil de leer, debería ser porque se está enseñando sobre escritura, así que él mismo aplica las técnicas que introduce en el libro. Así que bueno, es un libro que por ahí les recomiendo. Se consigue también impreso. Bueno, el primer punto cuando pensamos en la escritura, a ver si está por acá, no, es que la escritura es un proceso, ¿bien? Es un proceso que muchas veces no somos conscientes porque vemos sobre todo como un resultado, ¿bien? Es el texto que ya tenemos publicado, es la tesis que ya está publicado, lo que leemos, ese es el resultado. Pero en realidad es todo un proceso, y desde el momento mismo en que decidimos el tema y escribimos el título de la tesis o del artículo, ya estamos en el proceso de escritura, ¿bien? Acá hay una cuestión epistemológica más de fondo, que tiene que ver con lo metodológico, que nosotros tenemos una tradición de investigación en la que generalmente primero investigamos, o sea, hacemos trabajo de campo y después escribimos. Esa tradición hoy en día está bastante cuestionada, y lo que se recomienda es que el proceso de escritura y de trabajo de campo sea simultáneo. ¿Bien? Entonces yo voy escribiendo a medida que estoy investigando. Escribo un poquito, escribo los resultados de una encuesta, de una entrevista, lo que fuese, y después tengo entonces ese material para ir reordenándolo, y no tengo que sentarme un día a escribir 300 páginas de la nada. ¿Bien? He pasado por todo ese proceso de escritura a lo largo de la investigación. Además, que la escritura es importante para investigar,
y no solo para presentar la investigación. ¿Por qué para investigar? Porque cuando uno escribe, las ideas se conectan, se aclaran. ¿Bien? Entonces mi director siempre daba un ejercicio que lo pueden implementar con sus tesis, que es escribir la tesis en una página. ¿Bien? Escribir la tesis en una página, todo lo que hayan hecho sobre la tesis. Luego, escribir la tesis en un párrafo, casi que sería como el resumen o el abstract. Y después escribir la tesis en un título, ¿no? En una sola oración, que generalmente ahí va a terminar quedando el título. Cuando uno hace este tipo de ejercicios de escribir, las ideas se empiezan a ordenar. Lo que no estaba claro aparece ahí y uno descubre que no está claro, porque cuando uno charla, se puede notar o no también la claridad sobre lo que se está exponiendo. Esto generalmente pasa cuando un familiar o un amigo, lo que fuese, nos pregunta qué estamos estudiando. Si uno está media hora explicando lo que está estudiando, es porque en realidad no lo tiene muy claro. No significa que no conozca el tema, sino que no tiene claro qué está estudiando o qué va a presentar en la tesis. Entonces empieza a divagar y a comentar las cosas que está haciendo, etcétera. Pero en la mente hay cierta confusión todavía sobre eso. Entonces, si uno puede llegar a decir en 15 segundos, estoy estudiando el impacto social del deporte en la ciudad de Río Cuarto, así, es porque tiene claro por lo menos la idea central, el tema, lo que está estudiando, ¿no? Entonces eso es muy importante, llegar a esa claridad verbal, y para eso sirve también la escritura, ponerse a escribir. Otro consejo que me daba mi director era escribirlo sencillo. Es lo que vamos a ver ahora como el estilo llano. Escribirlo con tus palabras, porque a veces pasa que nos frenamos al momento de escribir porque queremos escribirlo académico o técnico. Entonces queremos como hacerlo muy técnico y supuestas para que quede bien, etcétera, pero en realidad primero hay que escribirlo como lo decimos así oralmente. ¿Bien? Entonces pasar de esa oralidad sencilla al texto también de forma sencilla, eso ayuda mucho. Y después le empiezo a adornar con cuestiones un poquito más técnicas, empiezo a revisar el uso de preposiciones, adverbios, todo eso que ya vamos a ir viendo algunas cositas, ¿no? Pero primero escribirlo sencillo. ¿Qué quieres decir, digamos? Esa es la pregunta. ¿Qué quiero decir? Yo quiero decir esto. Bueno, escribo eso. Y después veo cómo lo mejor. Escribir lo que quiero decir con mis palabras. Y después hago el proceso de traducción académica. Entonces, escritura como un proceso circular. Hay que empezar a incentivar esto de hacerlo constantemente y no dejarlo para el final de toda la investigación. Hay un síndrome que sucede que se conoce como el síndrome de la página en blanco, que es esto de, bueno, me siento en la computadora ahora, con las pantallas, y no sé qué escribir, no sé por dónde arrancar, tengo la página en blanco. Entonces, lo que se recomienda ahí a nivel psicológico es, aunque sea escribir la fecha, ¿no? Poner 12 de octubre de 2023. El hecho solo de escribir algo ya frena ese bloqueo mental de la página en blanco, ¿no? Entonces lo que se recomienda es escribir cualquier cosa como para romper ese límite entre la pantalla y nuestras manos, o entre la bitácora y la lapicera, ¿bien? Entonces, escritura como un proceso circular, como un proceso también, que incluye también la revisión constantemente. Y la revisión incluye la corrección. Cuando hacemos revisión, hay que hacerla, y corrección estrictamente, hay que hacerla siempre en diferentes soportes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no leemos de la misma manera cuando leemos un PDF, que cuando leemos incluso un Word, que cuando lo leemos impreso en una hoja o cuando lo leemos en un celular. Van a ver que si lo leen en distintos formatos, van a detectar errores en un formato y en el otro formato no los van a detectar. Sobre todo porque cuando leemos en pantalla, el ojo lo que hace es escanear, sacar fotos, y entonces a veces no puede reconocer los errores. En cambio, cuando lo vemos impreso, ahí es más fácil a uno reconocer errores de tipeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una recomendación al momento de corregir el texto es leerlo en diferentes formatos. Especialmente en lo que son subtítulos o títulos, cosas muy importantes que son muy visibles en la presentación del texto, se recomienda hacer la lectura silábica. La lectura silábica es para detectar errores de tipeo, donde yo lo que leo es, otra recomendación, leer en voz alta, ¿no? Escritura. Cuando yo leo silábicamente, bien, me es fácil reconocer errores de tipeo que leer directamente escritura, ¿bien?
¿Por qué? Porque cuando leemos, nosotros cuando vamos leyendo, y esto tiene que ver más con lo neurocientífico, cuando vamos leyendo, en realidad lo que hacemos es una deducción constante de las últimas sílabas. Uno reconoce, en realidad lee escri, y reconoce automáticamente que lo que sigue es tura. ¿Bien? Eso hace que a veces leamos cosas que no están escritas y confundamos, por ejemplo, democracia con demagogia, porque los dos comienzan con dem, pero estamos más acostumbrados a la palabra democracia. Entonces, ojo con eso, que el cerebro va reconociendo las primeras iniciales y va deduciendo las sílabas siguientes. Entonces, recomendaciones, leer en voz alta el texto. Cuando el texto suena bonito, cuando yo lo leo en voz alta, puedo ver si hay repeticiones. Esas repeticiones son muy personales y es lo que llamamos muletillas. ¿Bien? Por ejemplo, una muletilla muy famosa de los abogados, no sé si ahora habrá cambiado, son los adverbios terminados en mente. Finalmente, ¿no? Completamente, el uso constante de adverbios terminados en mente. O, por ejemplo, muletillas como repetir siempre el mismo conector. Por eso, por eso, por eso, así como, así como. Y entonces, cuando uno lo lee en voz alta, ahí puede reconocer esas muletillas. Porque no las va a reconocer si lo lee con los ojos. ¿Bien? Porque son detalles que se reconocen solamente a nivel auditivo. ¿Bien? O lo tiene que leer otra persona para darse cuenta de que está repitiendo mucho este término. Si uno quiere saber si repite mucho ese término, bueno, abre el texto, pone la palabrita finalmente y verá si se repite 70 veces en un artículo de 10 páginas, ¿no? Y eso implica conocerse. Yo suelo tener la muletilla de no, preguntar siempre al final no, o la muletilla famosa de cuando quiero empezar a hablar algo y no puedo, ¿no? Entonces esas muletillas son muy personales y hay que ir reconociéndolas para a partir de ahí generar estrategias. Yo les puedo dar recomendaciones generales, pero en realidad cada cual tiene que establecer su propia estrategia a partir de cómo es. No necesariamente teniendo que cambiar uno su propia personalidad al momento de escribir, sino ajustarla y mejorarla, ¿bien? A partir de esa debilidad generar una fortaleza, ¿bien? Entonces, leer en distintos soportes para detectar errores, sobre todo físicos y virtuales. También pasarle el texto a otra persona, eso ayuda mucho. Obviamente, si uno le pasa un texto a una persona, a una profe de letras, probablemente encuentre 70.000 errores y uno se va a frustrar, esto no se puede publicar, ¿bien? ¿Están bien esos errores? Sí, seguramente, ¿no? Pero el género académico piensa que quienes están leyendo el texto no son todos profes de letras. Esto no es excusa para que el texto no esté bien escrito, ¿no? Pero a veces no hay que ser no hace falta, digamos, ser tan estrictos en la escritura porque puede que tengamos este freno y finalmente no terminemos publicando nada o no terminemos entregando nada por esta cuestión, ¿no? Prueba piloto, esto de decir pasárselo a otra persona para que lo lea. Y el sistema de rotulación de colores es muy interesante. ¿Qué es esto? Bueno, para saber si un texto está bien o mal, hablando a grandes rasgos, ¿no? Si uno quiere evitar los adjetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos un texto y empezamos a marcar con rojo todos los adjetivos del texto. ¿Bien? Y podemos marcar, por ejemplo, con verde todos los verbos y todos los sustantivos. Si vemos de repente que el texto visualmente queda muy rojo, está mal, digamos, ¿no? hay que disminuir ese color, porque no hay que utilizar muchos adjetivos. No es que no se puedan utilizar, pero hay que evitar el uso de ciertos adjetivos en los géneros académicos especialmente. O sobre todo adjetivos que son valorativos, ¿no? Bien, mal, cuestiones así. Entonces, utilizar un sistema de colores ayuda mucho a reconocer qué tipo de texto tengo frente a mí. Por ejemplo, si veo que quiero marcar sustantivos, ¿no? Con un color amarillo, y veo que el texto me queda muy amarillo, es porque estoy usando muchos conceptos, muchos términos, porque generalmente las variables, las categorías, los conceptos, terminan siendo sustantivos, ¿no? Democracia es un sustantivo, capitalismo es un sustantivo, economía, etc. O puedo ir marcando tipos de frases, puedo utilizarlos para las oraciones. Una oración tiene más de 50, de 15 palabras o 20 palabras, supónganse, lo puedo poner en rojo.
Cuando hago todo ese proceso en un artículo, no necesariamente en una tesis, pero en un artículo, voy a ver que el texto a lo mejor me queda muy rojo, quiere decir que tiene oraciones muy largas. Y voy a tener que cortarlas un poco. Voy a ver si esa extensión es necesaria o en realidad es porque estoy acostumbrado a leer largo, a escribir largo y a no separar ideas, ¿no? Ahora vamos a ir viendo esta cuestión de cómo organizar las frases y los párrafos. ¿Se entiende un poco este sistema de colores? Es algo muy privado, digamos, para que hagan ustedes, marcar frases largas o marcar frases cortas, o incluso párrafos largos, párrafos cortos, y a partir de lo que queda, tengo una panorámica en color de si ese texto habría que mejorarlo un poquito, ¿no? Por eso hay que usar el rojo para las cosas que deberíamos evitar, ¿no? Usar el rojo para frases muy largas, para adjetivos, incluso hasta para adverbios, y si veo que el texto me queda muy rojo, voy a ir reduciendo esas cuestiones. Pero ya me voy conociendo en ese sentido. Sí, ¿alguien levantó Perdón la que mano? interrumpa. Disculpa que te corté la explicación. Solamente que estoy viendo que uno de los asistentes levantó la mano. Sí, No justo sé ahí si estaba estás viendo eso. viéndolo, Gustavo. Solamente para esa advertencia. Muchas gracias. Dale, gracias, Fer. Sí, ¿alguien quería consultar, comentar? Sim, sou eu, Natasha. Tem algum problema de eu falar em português pausadamente, doutor Gustavo? Pode, depois eu traduzo. Claro, sim, aí você pode traduzir para a turma. Um pouco sobre o que você está falando do uso dos adjetivos, né, no processo de escrita acadêmica, no processo de elaboração de uma tese de cunho acadêmico, de epistemologia acadêmica, não? Então, o uso dos adjetivos, por exemplo, coincide muito com o tratamento e do reconhecimento da ciência, da escrita acadêmica ser neutra, né? E não se apossar de nenhum conceito, por mais que você domine, por mais que você tenha uma lúcida entendimento de um fenômeno, por exemplo, mas a descrição desse fenômeno precisa ser feita de forma técnica e de forma acadêmica, não? Então, tem princípios epistemológicos para que isso aconteça. Então, acho muito interessante você falar isso, porque é uma tendência quando a gente está elaborando um texto, expressar, fazer essa divisão entre o que eu estou escrevendo, entre o que o meu receptor da mensagem, o meu leitor vai entender, vai compreender. Então, acho que esse é um ponto muito interessante da gente refletir nesse lapso de memória temporâneo, né, que a gente possa ter, temporário, que a gente possa ter. É só isso, doutor. Obrigada. Professor também. Gustavo. Está, legal. Então, bueno, lo que está diciendo, por ahí se entendió, es que le interesa toda esta parte que coincide con el uso, la disminución del uso de adjetivos, etc. Ahí Natalia mencionó esta idea de la neutralidad. En realidad hoy está bastante cuestionada esta idea, ¿no?, de la neutralidad de la ciencia, la subjetividad, la objetividad. Desde el momento mismo que elegimos un tema, ya dejamos de ser neutrales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Matías estudie el sistema bancario, o alguien estudie, Natalia, el agronegocio, ya ahí ya está cargada nuestra subjetividad. Todo eso se ve en distintas marcas textuales que uno puede ir dejando también, pero por lo menos aparentar cierta objetividad a nivel de escritura, ¿no? Tiene que ver un poquito con eso. Pero no existe la objetividad total, ¿bien?, en investigación y en escritura. Bueno, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, empezar a escribir un texto, cualquier tipo de texto, generalmente lo que se recomienda es hacer una lluvia de ideas, ¿bien? Todo lo que yo quiero escribir. Bueno, ¿qué quiero escribir sobre el sistema bancario? Bueno, quiero escribir esto, cuestiones, todo. Todo lo que me viene a mi mente lo escribo y después le empiezo a dar orden, empiezo a decir, bueno, todos estos temas son, toda esta parte histórica, toda esta parte es más jurídica. Voy ordenando todas esas ideas en distintas secciones que probablemente después se traducen en subtítulos, ¿bien? Entonces, a partir de esa lluvia de ideas, lo que se recomienda también es generar un índice. A pesar de que el índice es lo último que se hace en la tesis, en realidad también es lo primero que hay que hacer un índice de la tesis. Ese índice yo después lo puedo ir
reajustando y se va a reajustar seguramente, pero por lo menos tengo un mapa de ruta, ¿bien? Sé hacia dónde ir. Incluso si un día tengo ganas de escribir, sé por dónde puedo escribir desde cualquier lugar del índice. Entonces, de repente, tengo algo ya para escribir sobre la partecita de agronegocio en América Latina, voy a esa sección del subtítulo y escribo un poquito ahí. Y otro día escribo un poquito en otra parte, y así, ¿bien? Entonces, me es más fácil, ya tengo cosas con las cuales trabajar. Peor es no tener nada escrito que tener cosas sueltas escritas, que por lo menos ya tengo material para trabajar. Sí, María Teresa. No, yo quería decirte que cada vez que, por lo menos en mi pantalla, cada vez que vos señalás, hay algo como un cuadrado, un rectángulo negro que va tapando las filminas que vos vas pasando. Ah, bien. Ahora que están viendo. Ahora no, pero a veces cuando vos pones la manito o una flecha y vas señalando, a mí por lo menos se me la tapa con, no sé si a todos les pasará lo mismo. ¿Ustedes ven esta manito blanca? Yo sí. Está normal aquí. Ahí se ve bien. Bueno. Sí, correcto, perdón que interrumpa. Lo que mencionaba recién el participante me pasó también en mi pantalla, pero creo que se corrigió en forma automática, doctor. Ah, perfecto. Sí, cualquier cosa díganme. Bien. Hay una frase que dice, quien piensa bien, escribe bien. No es que esté estrictamente correcta, pero va un poco por ahí lo que estamos charlando. Cuando uno tiene ordenadas sus ideas, generalmente tiende a escribir mejor. Pero el proceso inverso también funciona. Si yo no tengo claro lo que quiero escribir, me pongo a escribir y se van a ir aclarando las ideas a medida que escriba. Entonces, la escritura me ayuda, la escritura es un reflejo del pensamiento. Entonces, la escritura me ayuda a ordenar mi pensamiento y cuando mi pensamiento está claro, me es más fácil también escribir, ¿no? Y un proceso de ida y vuelta. A partir de acá surgen unos conceptos como el de legibilidad. Tenemos una legibilidad que tiene que ver más con el texto, con lo lingüístico, que es la facilidad con la que se puede leer y comprender un texto. Si un texto es fácil de leer, decimos que es un texto legible. Si no, es no legible e ilegible. Eso a nivel lingüístico. Tiene que ver con la coherencia, la cohesión, etc. Pero a nivel de presentación, a nivel de percepción visual del texto, hablamos de legibilidad tipográfica. Entonces, por ejemplo, el tamaño de la letra, la forma de la letra, el uso de distintos tipos de letras, etcétera, hacen que un texto sea más legible que otro. ¿Bien? Eso, obviamente, uno está muy limitado por las políticas editoriales de una revista, que te dice, bueno, presenta tu artículo en Times New Roman o Arial tamaño 12, que los subtítulos no tengan negrita, porque después hay todo un trabajo de edición que se encargan los editores de la revista, ¿no? En el caso de la tesis, puede que haya algunas recomendaciones también sobre el tamaño, etcétera. Uno tiene que tener primero presente eso. Pero es muy importante también que un texto se pueda leer fácilmente y se lee gracias a estos recursos, ¿no? También gracias a recursos como el paratexto, que si se acuerdan de la secundaria era todo aquello que rodea el texto. El título, una fotografía, el epígrafe en una fotografía, cuando ponemos una tablita de resultados, cuando ponemos la fuente que dice elaboración propia, si lo hizo uno o de tales autores, el número de página, subtítulos, todo eso es lo que rodea el texto, de algún modo es las ventanas y las puertas del texto. Uno puede pensar al texto como una casa, y esa casa tiene que ser funcional, ¿bien? Tiene que tener un espacio para comer, un espacio para dormir, un espacio para bañarse. Cuando todo eso está mezclado y el baño está dentro de la habitación y la cocina está dentro de la habitación, ahí se nota, digamos, ¿no? Que no está muy ordenada la casa. Y los subtítulos, todo esto son de las distintas puertas o ventanas que ordenan un poco, que permiten dar aire, que es lo que hace una ventana, ¿no? Permitir que entre luz, ventilar. Entonces, si de repente uno está leyendo un texto y se está cansando, cuando aparece un subtítulo se despierta. Cuando aparece una cursiva o una itálica, se despierta. Cuando aparecen unas comillas, se despierta. Todos esos son recursos que uno tiene que aprovecharlos. Porque a pesar de que una revista nos diga,
Arial 12, bien, uno puede utilizar subtítulos, generalmente se permiten, es un recurso optativo. Uno puede utilizar ciertos tipos de resaltadores textuales, como una cursiva, o incluir una cita. Nadie nos obliga a incluir citas, generalmente, pero si incluimos una cita, es una forma también de irrumpir un poquito el texto y que sea más amena la lectura que leer un texto que no tiene nada, que es todo igual, monótono, ¿no? Entonces hay ciertos recursos que podemos aprovechar para despertar al lector o a la lectora, ¿bien? En el caso de si uno va a escribir un texto, y esto es más vinculado a la edición, un texto escrito impreso y un texto en la web o un PDF, hay dos tipos de letras que estudiamos en edición, que son las letras sans serif, que significa sin ganchito, y las letras serif, que vienen del francés. Si alcanzan a ver, las letras serif son los tipos de letras que tienen como ganchitos, como que, fíjense la R, si alcanzan a ver, ahí se los agrando. La R tiene, por ejemplo, esa barrita ahí abajo, ¿bien? Que no la tiene la R acá. Ahí se están poniendo algunos lentes. ¿Bien? Entonces, tenemos letras que tienen ganchitos, fíjense acá la N no tiene un ganchito, son como más separaditas también, y acá tiene una idea como un poquito más pegadita. Entonces, cuando uno escribe textos virtuales que sabe que se van a leer, por ejemplo, o incluso un apunte cátedra para estudiantes, si sabe que ese texto se va a leer en PDF, se recomienda usar este tipo de letras, ¿no? Que no tengan ganchitos, porque es más fácil para el cerebro reconocer las letritas solas. Pero si uno escribe un texto impreso, se recomienda utilizar este tipo de letras, serif, porque genera cierta continuidad. El ojo lee distinto un libro impreso que en la pantalla, ¿no? Esas son recomendaciones más de edición. Para tener en cuenta por ahí, por ejemplo, si creo que la mayoría son docentes, cuando uno prepara, por ejemplo, una presentación visual, incluso cuando van a presentar la presentación de la tesis, fíjense el tipo de letra que yo utilicé acá. Es sin ganchitos, ¿bien? Entonces, eso es más fácil para leer al público que está ahí detrás viendo la pantalla. Entonces, si uno va a hacer una presentación visual, un PowerPoint, un Prezi, lo que sea, tratar de utilizar este tipo de letras sin ganchitos, ¿bien? Son más fáciles de leer. También utilizar fondo negro. El fondo negro con letra blanca es de mayor lectura que el fondo blanco con letra negra, que es más apropiado para espacios físicos. Por eso generalmente en muchos lugares hoy en día, cuando se pone una pizarra de fibrón, suele ser blanca, ¿no? Es más fácil de reconocer, porque tiene que ver también con la percepción del espacio físico, la cuestión del ingreso de la luz, etc. Pero a nivel virtual se recomienda fondo negro y letras sin serif, sin los ganchitos. Detalles nomás, ¿no? Que esos detalles hacen a esto. ¿Cómo sé si un texto es legible o no legible e incluso inteligible? Como dice ahí, que significa que tiene coherencia internamente. Porque el texto puede estar bien escrito gramaticalmente, pero no tiene sentido, le falta sentido, que puede pasar. El texto está bien escrito, está bonito, pero no sé qué está diciendo en realidad. Hay una confusión ahí. ¿Cómo sé si un texto es legible? Bueno, acá la legibilidad la dividimos en alta y baja. Por ejemplo, un texto es legible, es más fácil de leer, ¿bien? Y esto es lo que yo tengo que empezar a implementar cuando escribo, cuando tiene palabras cortas, ¿bien? En vez de palabras largas. Obviamente si tengo que usar una palabra larga, no hay problema. El tema es si tengo la costumbre de usar palabras largas porque parece más bonito, parece más académico. Y hay toda una confusión, ¿no? De que si yo uso mucho tecnicismo es más académico. Eso en realidad es una tradición que heredamos, sobre todo francesa, que tiene que ver con hacer el texto más complejo de lo que podría ser para aparentar cientificismo. Pero hoy en día estamos yendo por otro camino, sobre todo en las ciencias sociales. Las ciencias exactas todavía mantienen cierta tradición de esto, ¿no? De palabras largas, etcétera, que a veces tiene que ver con cuestiones, con términos científicos. Entonces, usar palabras cortas, palabras básicas en el sentido de, si yo puedo utilizar una palabra que usamos cotidianamente y la puedo usar, la uso. No busco un sinónimo solamente porque parece mejor o más técnico. Los sinónimos no son para
para generar apariencia académica. Los sinónimos son para evitar repeticiones en el texto. Ese en realidad es el uso de los sinónimos en un texto académico. Usar frases cortas, lenguaje concreto. Con lenguaje concreto nos referimos a palabras que cuando yo las pienso se me hacen imágenes en la cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra celular en vez de aparato móvil, se forma una imagen más rápida cuando yo pienso en un celular que cuando pienso en un aparato móvil. Los dos están bien, pero a veces no hace falta utilizar la frase aparato móvil cuando puedo utilizar celular. No es que estén mal ninguna de las dos, ¿no? Pero son cuestiones, por lo menos para ir pensando. Estructuras que favorecen la anticipación, ¿bien? O sea, vamos a ir viendo que cada párrafo se conecta con el anterior y con el que sigue. Si yo cambio de tema bruscamente, sin darle ningún anticipo al lector, es como estar teniendo una conversación y estamos hablando sobre economía y de repente te empiezo a preguntar, che, ¿qué pasó con tu tía? ¿No? Y estamos hablando del dólar. Esos cambios se notan cuando yo no anticipo en el texto de lo que voy a hablar. Por ejemplo, en un párrafo puedo poner, Foucault pensaba que existían dos tipos de conceptos, la biopolítica y la anatomopolítica. Bueno, el párrafo siguiente, ¿de qué va a hablar? ¿De Sartre? No. Va a hablar de esos dos conceptos. Y probablemente en un párrafo trabajo un concepto y en el otro párrafo trabajo el otro. Tengo que anticipar al lector lo que va a ir leyendo. ¿Bien? Porque el texto es un mapa. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero que vos arrancás en Argentina, que es la introducción, y llegás a Suecia, que es la conclusión. Y en eso, uno se toma avión, hay escalas, etcétera, y uno le tiene que ir diciendo por dónde va a ir bajando y va a ir subiendo, ¿no? Porque si no, no sabe cómo llegar a ese lugar. Presencia de repeticiones. Acá tiene que haber, sobre todo el uso de repeticiones no tiene que ver con repetir palabras, sino con repetir ideas que son importantes, pero sin decirlas de la misma forma, decirlas de otra manera. Si yo quiero resaltar una idea, la puedo volver a decir con otras palabras y eso es una forma de repetición, sin necesidad de usar el mismo término, la misma palabra, etc. Presencia de marcadores textuales. Marcadores textuales a gran escala podríamos decir que son los conectores, si bien incluye muchas más cosas, pero saber usar bien los conectores. No es lo mismo decir por lo contrario que decir en efecto o en consecuencia. Completar los conectores, si digo por una parte, en otro momento tengo que decir por otra parte. Esto es muy frecuente de que uno lee en los textos. En una primera instancia se realizó una encuesta y después no hay segunda instancia. ¿Se entiende? Entonces, si yo uso los conectores, los uso bien. O digo, por una parte, Foucault consideraba y no está el conector por otra parte. Entonces, hay conectores que trabajan a la par, trabajan por lo menos de a 2 o 3 y es necesario utilizarlos en ese sentido. O puedo usar mal el conector, digo, en efecto significa de que hay una causa y consecuencia y en realidad a lo mejor no hay ninguna consecuencia y estoy planteando mal. Son tan importantes los conectores que establecen las relaciones entre las variables. Hay algo que no se le da mucho bolilla a los títulos, que es el uso de preposiciones. No es lo mismo decir la democracia de que la democracia para, ¿no? El uso de una preposición me establece las relaciones que hay entre las categorías de estudio. Son muy, muy importantes al momento de diagramar el título, ¿no? ¿Qué tipo de preposición estamos utilizando? Bueno, situación lógica del verbo, saber utilizar bien el verbo, el tiempo verbal. Por ejemplo, en metodología se suele utilizar, en el capítulo de metodología, utilizamos un tiempo verbal pasado, porque ya lo hicimos, ¿no? Entonces, se realizó o realizamos, hoy en día se habla de este nosotros plural de cortesía, ¿no? Realizamos, aunque haya sido una sola persona, realizamos una encuesta a 50 personas, se escribe en pasado, por ejemplo. La introducción puede que tenga ciertos tintes de futuro, porque estoy anunciando lo que va a decir el texto. Entonces, saber utilizar bien el tiempo verbal, que tenga consistencia. Si yo escribo todo en pasado, va todo en pasado, no puedo estar mezclando los tiempos verbales. Puedo utilizar, por ejemplo, lo que se llama el tiempo histórico, donde yo narro un evento histórico en presente. Por ejemplo, digo,
En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas. Bien, es un evento histórico, pero que lo estoy relatando en presente, se crea. Otra forma sería directamente utilizar el pasado, ¿no? El pretérito, se creó la ONU. Pero yo no puedo ir diciendo se creó y después se crea en el mismo párrafo o en la misma página, porque eso genera confusión verbal. Y genera también confusión al momento de leer, de no sé dónde estoy parado bien. Variación tipográfica, utilizar, por ejemplo, números, cualquier cosita que irrumpa el texto. Un número, en vez de escribir 5, también escribir el número 5. El uso de ciertos resaltados, la intromisión de citas directas o indirectas. Son todos, de algún modo, entre comillas, ruidos que despiertan el texto y hacen que no sea tan monótono. Obviamente uno tiene ciertos límites cuando esos límites los impone una revista o una tesis. Pero ahí podemos ser un poquito creativos. El texto tiene que tener entonces un hilo conductor, es decir, una coherencia. Pensemos que el texto como un hilo, ¿bien? Entonces tenemos que evitar de que el hilo se corte. Hay que evitar de que el hilo se corte. Yo puedo ir viendo todo el hilo en cada uno de los párrafos. ¿Sí? Evitar cambios bruscos de tema. Si cambio de un tema, bueno, puede ser otro subtítulo, no es que esté mal, pero tengo que ir viendo cómo lo ajusto. Primero, lo importante. ¿Bien? Lo primero que leemos debería ser lo más importante sobre el tema, sobre lo que estamos escribiendo. Entonces, si yo tengo un párrafo, la primera oración es la más importante. La primera oración, no tengo que dejar la idea principal para el último. Esto en un género académico, en una novela, yo dejo a veces lo más importante para después, para generar suspenso. Pero la tesis no es un cuento, ¿bien? El artículo académico no tiene nada de historia, en el sentido de narrativa, de cuento. No puedo generar misterio. Yo no puedo tener a la otra persona, a un especialista, leyendo 3 páginas para finalmente saber qué es lo que yo quería decir, ¿no? Por eso los resultados se dicen al principio. Entonces ahí el especialista, la persona, dice, me sirve este texto, no me sirve, listo. Para eso sirve el abstract. Generalmente leemos el resumen, nos pero sirve estaría o no bueno. nos sirve. Estaría bueno hacerlo así, ¿no? Si en un futuro cambiamos las reglas, sí. No, estaría bueno, porque es una forma de atraer la atención, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eso lo puedes implementar cuando tu tesis la pasas a un libro, por ejemplo. Sí, sí, obvio. Siempre lo que importa es el público. ¿No? Entonces, primero lo más importante, párrafos de tamaño medio. Si uno ve una página, más o menos la estética deberían ser unos 4 o 5 párrafos por página. Deberían quedar. De repente nos encontramos textos que tienen un párrafo que dura que se extiende toda la página, y he visto libros, y he visto un libro de un rector de una universidad, que no voy a decir cuál, donde los párrafos eran páginas enteras, ¿no? Y era un rector. Entonces, esta cuestión de la alfabetización académica hace falta, tenemos que aprender a escribir, y aprender a escribir en cada una de nuestras carreras, en cada una de nuestras materias, en cada una de nuestras profesiones, en cada uno de los formatos que hay. Hay que aprender a escribir. Y a lo mejor yo puedo saber escribir en un formato y soy completamente ignorante de otro formato. Y bueno, lo tendré que aprender si quiero publicar en ese otro sentido. Pero párrafos medios, digamos, que no sean ni muy largos, ni tampoco párrafo frase. ¿Bien? Un párrafo en realidad puede tener una sola sílaba. Cuando uno lee una obra de teatro, una novela y dice, ¿cómo estuviste? ¿Te salió bien el taller? Sí. No. Ese sí, no, ya es un párrafo. Pero en el género académico hay que evitar párrafos de una sola frase, de una sola oración. Por lo menos 2 oraciones. Y eso hace que un párrafo ideal tenga entre 4 y 8 renglones aproximadamente. Debiera tener. No quita que por ahí pongamos un párrafo de 3 líneas, no está mal, también como una forma de romper el texto, ¿no? O un párrafo más largo si hace falta. Pero a veces uno recibe tesis que tiene todos párrafos de 3 líneas, ¿no? Y es como cansador estar cortando todo el tiempo. La persona no lo piensa, pero lo siente inconscientemente, ese corte constante así de párrafos, o también se cansa cuando tiene un párrafo de 700 palabras que no termina más, ¿no? Y uno termina el párrafo y dice, ¿y de qué hablaba este párrafo? El secreto es ese, yo tengo que poder ponerle un título al párrafo.
¿bien? Yo tengo que llegar a decir, este párrafo habla sobre econometría, este párrafo habla sobre marketing político, este párrafo habla de definición del Estado Nacional, ¿bien? Tienen que ser párrafos como temáticos, ¿bien? En el mundo de lo académico, ¿no? Después en otros mundos es otra cosa. Consistencia, mismo criterio, esto es fundamental. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, el nosotros, aunque no use el término nosotros, pero hablo en nosotros, lo tengo que hacer en toda la tesis, ¿bien? No es que voy mezclando tercera persona se realizó y después digo realizamos. O si voy a utilizar el lenguaje inclusivo, usaré el lenguaje inclusivo en toda la tesis. Tiene que haber consistencia. Incluso a nivel de cositas pequeñas. Si yo cada vez que escribo un número, 5, entre paréntesis aclaro el número escrito, ese mismo proceso tengo que hacerlo cada vez que escribo un número, ¿bien? Entonces, eso es consistencia. Y para eso, lo que hay que hacer es leer la tesis una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando uno va escribiendo partes, puede que a una parte la escribió de una forma y otro día escribió otra parte, y claro, y se olvidó del criterio de escritura, y pasa esto, ¿no? De que cuando después juntamos todo, nos quedan estos detalles de inconsistencia. Más o menos lo que planteamos acá es una pirámide de pensar de que la unidad más grande, podemos pensar como subtítulo incluso, párrafo, frase, palabra. Entonces, en cada una de estas etapas yo voy a implementar diferentes estrategias de escritura. Que el párrafo, por un lado, ciertas estrategias, que tenga una idea central por párrafo, ¿bien? Que tenga 2 o 3 oraciones, que lo más importante vaya en la primera oración, todo eso a nivel de párrafo, ¿bien? Que retome cosas del párrafo anterior, que anuncie al párrafo siguiente, anáforas, le llamamos catáforas. Después me concentro a nivel de frase. La frase está bien escrita, están bien usados los verbos, están bien usados los sinónimos, los conectores, etcétera, ¿bien? Y en un tercer lugar me hago un análisis de la palabra. Bueno, estoy usando un adjetivo, lo puedo reemplazar por otra palabra, ¿bien? Son como 3 tipos de análisis que los puedo ir haciendo en orden consecutivo. Me concentro en el párrafo, me concentro en la frase y después en la palabra. Generalmente hay 2 formas de escribir. Una es, bueno, escribo así como salga. Y ni siquiera me fijo en los errores de ortografía, errores de tipeo, nada, escribo todo así nomás. Si no me sale la palabra, una palabra un poquito más técnica, escribo la primera que me salga, ¿no? Si no me sale esto de aparato móvil, escribo celular. Y después voy trabajando a nivel de palabra cómo mejorar cada una de ellas. Esa es una técnica. La otra técnica, que en realidad a veces yo la veo más obstaculizadora, pero algunas personas hacen esto, están como 3 horas en una frase porque no terminan de hacerla bonita, ¿no? Entonces están seleccionando, como que hacen el proceso al revés. Se concentran mucho en las palabras que usan, después en la frase y después ven el párrafo. Eso hace que uno se detenga mucho tiempo en la frase y no avance. Pero bueno, pueden encontrar un punto medio e ir viendo cómo les es más fácil escribir. Otras recomendaciones para cerrar esta partecita. Corto es mejor que largo. Bien, si puedo decirlo de forma más corta, entonces tengo una oración de 3 líneas. ¿Esta idea la puedo decir más corta? Sí, bueno, la hago más corta. Después de que la hice más corta, ¿lo puedo seguir haciendo más corto? ¿Qué significa hacer más corto? Es como desmalezar todo lo que no sirve. Hay adjetivos que puedo sacar, hay preposiciones que no sirven, hay conectores mal empleados, hay artículos que no hace falta. Todo lo que haga ruido así, lo saco, como si fuesen malezas, hasta que me quede la plantita original, digamos. Siempre tratar de acortar y dejar casi como que cada palabra valga oro, ¿no? Que cada palabra está ahí porque fue pensada y no porque escribía el tum tum. Y eso se nota en un texto. Concreto es mejor que abstracto. Bien, si puedo utilizar palabras que evoquen imágenes, mejor que utilizar palabras abstractas. Obviamente depende del tema de estudio y demás. Usar sustantivos en vez de adjetivos, evitar los adjetivos. Usar verbos más que adverbios. Adverbios son todas aquellas palabritas que acompañan el verbo. Por ejemplo, pueden ser adverbios de tiempo, hoy, mañana, adverbios de modo, finalmente, adverbios de espacio, de lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí, allá. Los adverbios de lugar, por ejemplo, hay que evitarlos. Yo no puedo poner una tesis
allá, porque no se sabe dónde está allá. ¿Tá? O usar este tipo de adverbios como en la actualidad. Y la actualidad, yo escribí la tesis en el 2018, ya no es actualidad. Entonces se pone a la fecha de investigación, ¿bien? O en todo caso en la presente investigación, aunque en la presente ya se critica bastante poner todo esto es una frase muy común, ¿no? En el presente artículo, en la presente, y está presente, es el artículo, lo estás leyendo. No hace falta poner en presente, pero bueno, es como un modismo que ya estamos acostumbrados. Pero evitar estos adverbios, ¿no? De allá, aquí, lejos, cerca, porque requieren ubicación que en realidad no se puede ver, ¿no? O cuestiones temporales. Sinónimo es mejor que repetición. ¿Tá? Si yo al leer el texto en voz alta siento que estoy repitiendo mucho, cambio las repeticiones por sinónimos. Ojo que esos sinónimos también tienen sentido. Y no es lo mismo usar bueno que bondadoso. ¿Ah? Tienen distintas matices de sentido. Entonces, no es tampoco cuestión de reemplazar cualquier sinónimo, sino un sinónimo con significado similar. Conectores mejor que ideas sueltas, ¿bien? Y evitar deícticos temporales, estos de en la actualidad, aquí, etc. Todo esto fue un poquito implementado en lo que se conoció en Estados Unidos en los años 60 y 70 como el movimiento del estilo llano. Que en aquella época el gobierno de Estados Unidos lo que planteó fue que todas las leyes, las cuestiones burocráticas, resoluciones, etcétera, estuviesen en un lenguaje sencillo para que las personas lo entendiesen. Sobre todo fue una lucha de los consumidores, de las asociaciones de consumidores, para realmente conocer qué es eso de la letita chiquita, digamos. Si yo no sé qué es la letita chiquita en un contrato, es porque en realidad se está usando el lenguaje para ocultar otras cosas, ¿no? Entonces hacerlo sencillo, que se entienda. Y después lo mejora un poquito para cada público. ¿Cuántos subtítulos debe tener un artículo? Bueno, no hay una recomendación, pero hay que tener en cuenta que cada subtítulo son los puntos claves de un documento. Son como los subtemas. Si yo sé que todo esto es un gran tema y todo esto es otro tema, lógicamente relacionado, porque es el mismo trabajo, pero si yo puedo identificar subtemas, esos subtemas son los subtítulos, ¿bien? Son puntos claves, por ejemplo. Si alguien quiere decir, bueno, para entender el conflicto Israel, Hamas o Irán, Palestina, hay que tener en cuenta 5 puntos. La cuestión mediática, un subtítulo. ¿Tá? La cuestión histórica, otro subtítulo. La cuestión religiosa, la cuestión geopolítica. Entonces yo anuncié que hay 5 claves y eso puede traducirse en 5 subtítulos. ¿Bien? Entonces los subtítulos a veces son estos puntos claves que yo quiero resaltar. A lo mejor no necesariamente son temas así estrictos, pero sí son puntos que yo quiero resaltar, quiero distinguir en el texto. Y eso es una decisión personal, decir cuándo esto es subtítulo y cuándo no es. Pensemos que cuando ponemos un subtítulo le estamos dando la entidad de algo importante. ¿Bien? Entonces, una decisión nuestra, casi metodológica, de decir, esta parte del texto es importante y yo quiero que resalte, entonces va a ser un subtítulo. En ese sentido hay que pensar el subtítulo. Bien, esto de párrafo estuvimos charlando un poquito. Se puede utilizar este concepto de arquitectura, ¿no? De la escritura, arquitectura de la frase también. Tiene que ver con el armado. Y todo párrafo tiene que tener una idea principal. Bien, esa es la centralidad. Una idea principal y luego la primera oración. Las siguientes oraciones, 1, 2 o 3 a lo máximo, van a ser ideas secundarias. Ideas de apoyo, como un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, etc. Entonces, dice, una idea principal por párrafo, yo puedo llegar a nombrar el párrafo retoma el anterior y anuncia el siguiente, evitar párrafos de una sola oración y que tengan entre 4 y 8 líneas, usar marcadores textuales, conectores, los signos de puntuación, aprender a usarlos bien, no es lo mismo una coma que los paréntesis, etc. Las comas son para agregar información, mientras que los paréntesis son para aclarar información. Entonces yo pongo la Primera Guerra Mundial, paréntesis, aclaro, 1914-1918. ¿tá? Después de un conector siempre uso coma, que eso se olvidan muchas personas.
En consecuencia, coma, por lo tanto, coma, siempre que yo arranco una oración y escribo un conector, después va una coma. Evitar también las comas después de los verbos. Después de verbos no va coma. La democracia es coma, no. La democracia es un sistema. Después de verbos no va coma. A nivel general, después tenemos la profe acá, sabemos que hay más detalles específicos que tienen que ver con estas cuestiones, pero a gran escala son las recomendaciones que seguimos a nivel académico. Teniendo en cuenta que hay distintos tipos de párrafos. Un párrafo puede ser introductorio, que introduce el concepto, puede ser de cierre, de conclusión, que eso también es importante, puede ser descriptivo, describe una situación, puede ser argumentativo, explica el porqué de eso, puede ser expositivo, también es una forma de exposición, de descripción, puede ser comparativo, puede ser enumerativo. ¿Y esto en realidad para qué nos sirve? Porque es una forma también de meterse en el texto y de generar estas irrupciones que despiertan al lector. Si yo todo el tiempo hago párrafos que son descriptivos, y el texto es muy descriptivo, todo el tiempo estoy definiendo conceptos, aburre, digamos, un poco. Entonces, de repente, pongo un párrafo argumentativo, en otro párrafo comparo, siempre a medida que me sirva, ¿no? Pero son todas estrategias que no se ven, pero se sienten cuando se lee. Veamos este párrafo, así vamos hablando un poquito más y participa. ¿Alguien quiere leerlo? Si querés te lo leo. Dale. Si me lo podés poner un poquito más grande. Gracias. Gracias, profe. Pese a sus beneficios, los MOOC han sido criticados. Sus detractores, puede ser argentinos, lo que pasa es que... Se agrandó. Claro, es que acá yo no puedo ver bien. Bien. Bueno, a ver, colócalo chiquito nomás, a ver. Porque no sé si ustedes lo ven bien. Ahí se ve. Ahí ya, me acerco bien. Pese a sus beneficios, los MOOC han sido criticados. Sus detractores argumentan que su carácter innovador se mantiene en lo tecnológico, mas no en lo pedagógico. Armellini y Padilla Rodríguez, 2016. Hay cuestionamientos sobre su calidad educativa, la cual es percibida por algunos estudiantes como menor en comparación con la de cursos tradicionales. Aún hay retos para asegurar que las personas que se inscriben en los cursos son las mismas que completan las evaluaciones. Anabi y Wilkins, 2016, Cole y Timmerman, 2015. Asimismo, cada vez son más los MOOC que requieren un pago para acceder a los materiales y actividades, limitando el carácter abierto de este tipo de cursos. Méndez García, 2013. Finalmente, si bien originalmente se esperaba que los MOOC facilitaran la universalización de la educación, esto no se está alcanzando. Bien, podemos ver entonces en este párrafo, ¿cuál es, si tuvieran que ponerle un título, de qué habla este párrafo? Es decir, los MOOC son tipos de cursos que se ofrecen así en plataformas en línea, ¿no? Cursos así gratuitos como Udemy, etc. Sí, perdón. Entonces, ¿de qué habla el párrafo? Sí, no sé si alguien quería intervenir, ¿no? Me parece que se lo crucé yo. Parecería hablar de la actualidad de los MOOC, porque ¿cuáles son las partes? Está haciendo una segmentación, digamos, histórica. Está hablando de la ahora, lo cual puede estar dando algún indicio de que en algún párrafo anterior se habló desde una generalidad a una particularidad, que en este caso es temporal. Bien, sí, fíjense en la primera oración, pese a sus beneficios, coma,
Sí, los critica más que nada. Es más bien una crítica a las críticas, digamos, de estos cursos. Ese sería el tema, pero está bien lo que dijo ahí recién el compañero, que en realidad está retomando el párrafo anterior. ¿De qué hubiese hablado, de qué habría hablado el párrafo anterior? ¿Qué les parece? De características, por ejemplo. De los beneficios. Pese a sus beneficios, probablemente en el párrafo anterior habló de los beneficios y ahora habla de ¿cómo se llama cuando son beneficios? De sus perjuicios, digamos. ¿Hay una conexión con el párrafo anterior? Sí, entonces está bien, por un lado. Si este párrafo habla sobre las críticas a los MOOCs, ¿esa crítica ya está establecida en la primera oración? Sí. El párrafo está diciendo que pese a sus beneficios, los MOOCs han sido criticados. Sabemos que la información más importante está en la primera oración, está bien. Y a partir de ahí empieza a enumerar, si bien hay varias oraciones, está enumerando distintas críticas. Puede parecer un poco largo, pero en realidad está bien porque no pierde el eje, que son distintas críticas, ¿no? Entonces, en ese sentido. El párrafo, fíjense cómo lo cierra, finalmente, coma. Entonces, ¿está bien cerrado el párrafo? Sí, está diciendo la última crítica que hay sobre eso. Si bien originalmente se esperaba que los MOOC facilitaran la universidad, esto no se está alcanzando. Probablemente acá pueda terminar una parte del texto, puede arrancar otra cosa, o tendría que trabajar algo de lo que esté mencionado ahí. Fíjense también el uso de las citas. Generalmente usamos las normas APA, que hoy están en la 7ª edición, pero eso muchas veces depende de la revista. Entonces a veces el trabajo tortuoso es de que yo tengo un artículo listo para publicar, pero cuando lo quiero publicar en una revista me pide que las citas estén de cierta forma, que los autores estén nombrados de cierta manera, y ahí uno tiene que ponerse a hacer todo de nuevo, y esa es la parte más jodida, que a veces la dejamos para el final o no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, generalmente mencionamos los apellidos, después va una coma y el año. Si voy a mencionar varios textos o varios autores de distintos textos, pongo punto y coma, ¿bien? Si son varios autores, se utiliza et al, la frase et al. A ver si la escribo, si han escuchado. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces pongo, por ejemplo, Sánchez et al. Significa Sánchez y los que siguen en el texto. Por eso es muy importante quién aparece primero en el texto, cuando uno publica un artículo colectivo, donde son 4 quienes escribieron, el primero es quien se lleva el crédito, y después Google y todos los buscadores reconocen solamente a Sánchez y no a los otros. Sí. ¿Es procedente poner, por ejemplo, Sánchez y otros? Bueno, algunos permiten la frase y otros. Bien. Sí, eso, por eso lo primero que siempre decimos es leer las normas del lugar donde voy a publicar. Y a partir de ahí ir respetando esas reglas. ¿No? Gracias, profe. Et al es en latín, digamos, y acá sería la traducción en español. No está mal. Si voy a poner, por ejemplo, una página, bueno, ahí pondré Sánchez, por ejemplo, coma, 2016, y hay un formato que es 2 puntos, página 35. El otro formato es todo con coma, Sánchez, 2016, 35, siempre entre paréntesis. Bien. Eso también. Las normas APA van cambiando un poco, entonces hay que ir viendo cuáles son la última, que es la 7ª edición, aunque la mayoría seguimos usando la 6ª. Pero más o menos esos son los criterios de citación. Si la cita tiene 40 palabras, suele estar dentro del párrafo, 40 palabras. Y si tiene más de 40, vamos a separar la cita en un párrafo aparte. Ese párrafo aparte puede que tenga un tamaño de letra más pequeño, generalmente una diferencia de 2 puntos. O sea que si el texto está en 12, la cita fuera de párrafo estará en 10. O a veces tiene el mismo tamaño, pero el secretito está en ponerle márgenes, por ejemplo, de 1 centímetro a cada lado, para diferenciarlo. Pero son cuestiones estéticas que hay que ver las reglas que establece la revista o el doctorado u otros, ¿no? Pero a gran escala suelen ser esos los recursos. Bueno,
Fíjense, acá tenemos un párrafo que en apariencia, en percepción visual, parece largo. ¿No? Parece largo, pero en realidad no está mal porque cuando es un resumen. Cuando redactamos los abstracts, cuando redactamos los abstracts o los resúmenes, hay dos formas de hacerlo. Una es el estilo unido. El estilo unido es todo lo que yo voy a escribir en el abstract se escribe en un único párrafo. Entonces va a quedar largo si tengo que escribir varias cosas. Y el otro es el estilo separado. El estilo separado significa que en cada párrafo va a haber una cosa distinta. Por ejemplo, presentación del tema. Por ejemplo, puede ser después metodología utilizada, resultados y conclusiones, etc. En cada párrafo va a ir una partecita. Son dos estilos y los dos están aceptados. ¿Bien? Para el abstract, para el resumen, no para el texto, para el cuerpo del texto después del resumen. Generalmente para el abstract utilizamos el método IMRC, que tiene distintas siglas según le agreguemos o le saquemos cositas, que es la sigla o el acrónimo de introducción, método, resultado, conclusión. En ciencias sociales tendemos hoy a usar más reflexiones finales, porque como que no está concluido, siempre hay para hacer más, y lo usamos en plural, ¿no? Hay una tendencia hoy en las ciencias sociales a pluralizar los títulos y demás. Entonces, reflexiones finales. Vamos a seguir ese orden para redactar el abstract. Primero presentamos el tema, introducción, luego decimos la metodología utilizada, luego los resultados. Los resultados son los datos que yo obtuve. Conclusiones son la interpretación de esos datos. Entonces, resultado, 35% de los encuestados dijo que sí votaría tal candidato. Bueno, eso es un resultado. Conclusión es cómo interpreto eso. ¿Por qué pasaría eso? Etcétera. El abstract, que es el término en inglés, suele tener entre 200 y 250 palabras. También esto lo establece los requisitos del doctorado, de la maestría o la revista. La revista puede decir, queremos un abstract máximo 300 palabras. Generalmente 250 suelen ser. Para más o menos nos demos una idea, 500 palabras suelen ser una página. Una página de la hoja suele tener aproximadamente 500 palabras. Algunas revistas ponen caracteres y te dicen, bueno, 2500, no, 2500 mucho. Te dicen, por ejemplo, 700 caracteres. Y en ese sentido, los caracteres son las letritas, ¿bien? Y también a veces los espacios de las letritas. Entre las palabritas también funcionan a veces como caracteres. Pero son normas que dan las editoriales. Después del abstract vienen lo que llamamos palabras clave, o las keywords, o las palabras chave en portugués, que generalmente se dicen un mínimo de 3 y un máximo de 5. Entre 3 y 5 palabras claves. Las palabras clave en singular, ¿bien? No es claves, las palabras clave en singular son los temas de estudio que están trabajados en ese artículo o en la tesis. Son importantes por dos cosas. Primero, porque dicen los temas de la tesis, del artículo, y segundo, porque después los indexadores, los buscadores bibliográficos, toman estas palabritas para ubicar nuestra tesis en distintos repositorios. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, economía, este texto va a ir a economía. Pero si yo le pongo, por ejemplo, economía social, ese texto ya va a ir, está más específico. Entonces, conviene que utilicemos a veces ciertos adjetivos. Por ahí, para quien no sepa, una palabra clave puede ser una frase. Cuando yo digo economía social, eso es una palabra clave, no son dos palabritas. Entonces, veamos acá, en este ejemplo, fíjense lo que puso la autora. El autor, los autores. Crisis económica es una palabra clave. Se separan con punto y coma, generalmente, se separan con punto y coma. Impacto social es otra palabra clave, a pesar de que sean dos palabritas, ¿no? Desarrollo económico, capitalismo y tercer sector. Entonces yo sé que en este artículo se hablan de estos 5 temas y a su vez son los 5 temas donde mi artículo va a aparecer en internet. Por eso es importante elegir, es re importante elegir las palabras clave. En el caso de economía, están lo que se llaman las claves EconLit, de literatura económica, que son diferentes códigos
para cada una de estas temáticas. Generalmente son letras con un número, por ejemplo, B55, no sé si será algún, no recuerdo de esto, pero algún tema de económico, etc. Hay una listita que yo, si quieren, después se las paso, y eso sirve para organizar los textos que sean solamente del mundo de lo económico. ¿Bien? Fíjense que los autores, los artículos acá suelen decir recibido, aceptado, también publicado. Recibido es cuando enviamos el artículo, aceptado es cuando terminó siendo aceptado. Vemos ahí el proceso, 30 de noviembre de 2020, 1 de abril de 2021. Hay que tener en cuenta que hay que dedicarle unos 6 meses a la publicación de un artículo. Entonces yo sé que si publico ahora, de acá 6 meses o incluso de acá 1 año recién va a salir publicado, si lo quiero tener en cuenta para el currículum, etc. Y cuando finalmente se publica, ¿tá? Porque después de aceptado hay que mejorarlo. A veces se pide que haya algunas modificaciones que lo vamos a ver en la segunda parte. Bueno, ¿qué me quedó acá? ¿Qué no hay que usar en el abstract? No hay que usar citas, no se cita en el abstract. No hay que usar abreviaturas, a menos que sea una sigla muy famosa como ONU, evitar las abreviaturas. Y también evitar repeticiones, porque cada palabrita que está en el abstract vale oro. Entonces, no tengo el lujo de estar repitiendo cosas. La idea del abstract es que sea un resumen rápido, porque ¿qué función tiene el abstract? Cuando uno está investigando, no se pone a leer todos los artículos del mundo. Agarra un par de artículos, lee el abstract, ve si le sirve o no y decide si leerlo o no. ¿No? Entonces, es la puerta de entrada del texto. Si yo lo escribo mal, si no está claro el tema, etcétera, la persona no lo va a leer y perdimos un lector. Entonces, esa es la función del abstract, no solo resumir el texto. A veces algunas revistas piden que traduzcamos el abstract, si está en español, a inglés y a portugués. Los traductores que yo recomiendo, después paso los links, son, tal vez conozcan, DeepL, que incluso traduce documentos enteros, tiene versión gratuita y versión paga. Reverso también es un muy buen traductor. Y DeepL, ¿no? DeepL, Reverso y Yandex. Son 3 traductores muy buenos para evitar el Google Traductor, que ahora mejoró bastante, pero yo no recomiendo mucho el Google Traductor. Pero bueno, ahora mejoró bastante. Pero estos 3 traductores tienen en cuenta más cosas gramaticales, por ahí, donde el Google tiene más en cuenta el contexto, por ahí en ese sentido sí es bueno Google. Estos artículos que nosotros publicamos, las tesis, después van a ir a distintos repositorios, por ejemplo a Google Scholar, a Google Académico, a PubMed, y van a ver que nuestros abstracts aparecen en estos repositorios. Generalmente las tesis no aparecen en los repositorios de Internet, pero sí los abstracts. Y a veces no nos damos cuenta y nuestro texto, nuestro abstract está publicado en distintos lugares sin que nosotros hayamos hecho nada. Son los propios buscadores bibliográficos, etcétera, los propios algoritmos los que ponen nuestros abstracts en distintos repositorios, ¿no? Acá uno puede ir a buscar también artículos. Bien, ahí a las 6 hacemos el cortecito. Bueno. Fíjense, acá tenemos otro formato de abstract que es utilizando párrafos. Utilizando párrafos tenemos palabras clave, derecho a la información, Argentina, puede ser un lugar también, la palabra clave. Si mi estudio es en Brasil, sobre Brasil, puedo poner Brasil como una palabra clave. Entonces, los espacios geográficos también funcionan como palabra clave. Fíjense, este resumen es muy chiquito. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién tenga buena vista? Resumen. El presente artículo intenta dar una visión general de la problemática que plantea la medición del bienestar social. Para ello, después de definir el concepto, se indican los diferentes enfoques que se han seguido para su medición y se exponen, a continuación, los distintos métodos de agregación cuando el método de medición elegido es el de los indicadores sociales. Palabras clave: bienestar social, indicadores sociales, indicadores sintéticos. Bien, este resumen es bastante escueto, no está mal. A veces pasa que no hemos utilizado una metodología de investigación de campo, entonces no describimos la metodología,
pero sí se puede mencionar la metodología. Por ejemplo, esto es metodología. Se indican los diferentes enfoques, después se exponen los distintos métodos, hay un orden, eso plantea el resumen también, lo que viene primero, lo que viene después, lo que viene después, ¿no? En primera instancia se trabaja sobre esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar se presentan los resultados, etc. Marcar un orden también es importante. Es bastante cortito, podría ser un poquito más largo, pero no está necesariamente mal. Sí se recomienda un poquito más largo. Bueno, fíjense estos títulos que tenemos acá. Definir el título es lo último que ponemos en la tesis o en el artículo, ¿no? Es lo último que ponemos, pero es lo primero que escribimos. Porque cuando nosotros escribimos el título al principio, nos ordena lo que vamos a investigar. Es como un mapa de ruta. Escribo el título. Pero después, a medida que investigo, ese título lo voy a reajustar según lo que pasó al medio. Entonces, el título siempre tiene que coincidir con lo que dice el contenido. Si yo pongo un título que dice alfabetización digital en adulto mayor y después no hay nada de adultos mayores, o hay de alfabetización pero no es digital, no está coincidiendo el título, estoy mintiendo, digamos. Porque la persona está entrando a leer este texto a partir del título que yo puse y después nada que ver. Entonces, lo pongo al principio, antes de empezar a investigar, y después lo reajusto al final. El título tiene que tener estas recomendaciones. La extensión exacta, ni una palabra más, ni una palabra menos. Exactamente cada una de las palabritas, incluso un i, vale oro, está por algo. Hay una decisión de que esté esa palabrita ahí. Por lo menos en el título hay que hacer este trabajo. De que cada palabrita fue seleccionada con mucho cuidado. No tiene que ser ni muy corto porque no me dice nada, ni muy largo porque se pierde el tema. Deben mencionar las palabras clave. Fíjense, alfabetización digital, adulto mayor, ciudad de Córdoba. Esas son palabras clave, que serían nuestras variables de estudio, nuestras unidades de observación, nuestras categorías, etc. Algunos hablan en lo cuantitativo hablamos de variables, en lo cualitativo hablamos de categorías. Las preposiciones y conectores son tan importantes como los conceptos, ¿bien? Entonces, no es lo mismo decir mujeres indígenas y neoextractivismo o invertir neoextractivismo y mujeres indígenas. Lo que pongo primero es más importante, ponemos de nuevo. No es lo mismo poner neoextractivismo y mujeres indígenas que poner mujeres indígenas y neoextractivismo. Acá el centro, ¿dónde está? En mujeres indígenas. Porque está al principio. A pesar de que yo trabaje en neoextractivismo petrolero, el centro va a estar en mujeres indígenas. Y esto es subsidiario del primer concepto. Entonces tiene que haber orden de importancia del principio hasta el final. Va de lo general a lo particular, de nuevo, ¿no? De lo general y lo voy achicando. ¿Qué tipo de mujeres? Indígenas. ¿Qué tipo de neoextractivismo? Petrolero. ¿Dónde? En la Amazonia. ¿Bien? ¿Qué más? Son reflexiones, etc. Voy achicando la información. Si tiene un título y un subtítulo, el subtítulo permite aclarar el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner como título alfabetización digital en el adulto mayor. Como subtítulo, aclaro el lugar y el tiempo. Incluso la metodología. El caso, estudio de caso de la ciudad de Córdoba 2007-2020. La aclaración espacio-temporal va en el subtítulo, ¿bien? En el caso que tenga título y subtítulo. No es necesario que esté título y subtítulo. Puede tener un solo título y listo. Fíjense este título, el Estado y el Poder. Y es muy amplio. O sea, sé que habla sobre el Estado y el Poder, pero la verdad que es muy amplio. No sé si me sirve al momento de leerlo cuando yo... si yo cursé una carrera de ciencia política, yo no voy a leer este artículo... o sea, no sé si me sirve, digamos. Es muy vago el título. Sí. Ahí al lado de la palabra poder hay un asterisco. Sí. Puede ser que amplíe, aclare o que sea una referencia a qué. Generalmente el asterisco se usa para aclarar datos académicos. Entonces, quién los realizó, etcétera. Pero esa información importante de la investigación debería estar en el título. Bien. Después voy a buscar el artículo a ver qué decía, pero generalmente lo usamos para aclarar datos académicos. Bárbaro.
Un título académico dice no debe ser en principio creativo. O sea, no es el título de un libro, ¿ya? No es El Señor de los Anillos, es un título académico. Ahora, cuando yo esa tesis la paso a un libro, como en el caso mío que publiqué la tesis, se llamaba Ecofeminismo en América Latina, los casos de Argentina y Brasil, el título del libro fue Pachamama Urbana, ¿no? Ahí está la creatividad. Y después de esa creatividad, de ese título creativo, yo pongo el subtítulo académico. Hacemos un poco al revés. Cuando yo publico un libro, pongo un título creativo, llamativo, que compre, y después pongo abajo el subtítulo académico. Entonces el mío se llamaba Pachamama Urbana y abajo Ecofeminismo en América Latina. Que eso también ayuda a entender que se trata de un libro medianamente académico, a pesar de que sea para público general. Debe reflejar el contenido del texto, se pone el título al principio como hoja de ruta, pero lo ajustamos y lo cambiamos al final. Pasa a veces que en las tesis de doctorado uno presenta un proyecto, ¿no? O incluso en las tesis de grado, uno presenta un proyecto con un título y después no lo puede, me pasó a mí, no lo puede cambiar porque ya fue aprobado por resolución con ese título viejo. Entonces, ¿qué hice en ese caso yo? Porque le tuve que reajustar. En la tesis se mantuvo el título original, que figura en la resolución, pero en la introducción aclaré que habría sido mejor definir el título de otra manera y le puse más o menos cómo sería el título así, pero eso quedó más como algo interno, ¿no? Por una cuestión burocrática de que había que generar otra resolución para cambiarle el título. Entonces esos son problemitas con los que tenemos que lidiar, que no nos queda otra, ¿no? Pero sí hay que ajustarlo por lo menos a nivel de contenido. Fíjense la economía social ante los paradigmas económicos emergentes. Innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del común, empresa social y economía solidaria. ¿Qué problemitas notan acá? Y es que hay un problemita. Es demasiado largo. Es demasiado largo, es muy enumerativo. ¿Qué más? Repite muchas veces las mismas palabras, economía. Repite mucho la palabra economía. ¿Y qué sensación da esto al final? De que habla muchas cosas. Es como que, bueno, de qué hablas, digamos, ¿no? La clave está acá. La economía social ante los paradigmas económicos emergentes. Esto está excelente. Después, todas estas enumeraciones, no es que estén mal, pero habría que buscar otra estrategia para presentarlas, ¿no? Para que no genere esta idea de nombrar muchas cosas y al final no sabes de qué habla el texto. Así que todo se puede mejorar. Estos son todos títulos publicados, los artículos publicados. En ese caso, cuando dice la economía social ante los paradigmas económicos emergentes, cabe preguntarse qué es un paradigma económico emergente. O sea, porque, digamos, son frases que por ahí no dicen nada. O sea, o dicen todo, ¿no? No sé. Es lo que pasa. Después, seguramente, en el marco teórico habrá que definir qué es un paradigma económico emergente, ¿no? Exacto. Sí, sí, bueno, está bien, pero como título es complicado. Tal cual, sí. Entonces, bueno, para ir cerrando esta parte... Sí. Profesor, tal vez la complejidad de lo que está descrito en el libro exigió ese tipo de descripción, porque seguramente todos esos ítems deben estar tocados, todos esos tópicos deben estar incluidos en el libro. Eso seguro debería estar. Uno puede poner el título que quiera siempre y cuando, incluso uno puede hacer cualquier cosa en la tesis siempre y cuando lo justifiquemos. Uno tiene como recomendación cuando va a presentar la tesis, tener respondidas todas las posibles preguntas del jurado ya en la tesis. ¿Ah? No esperar de que tengo que anticiparme, seguramente el jurado me va a preguntar por qué numeré tantas cosas, y bueno, ya tengo que tener una respuesta a eso. Y esa respuesta ya va a estar en la tesis, ¿no? Incluso lo que se recomienda mucho en la parte metodológica es poner todas las cosas que al final no pude hacer. Por ejemplo, todos mis errores. Entonces, de repente yo, por ejemplo, había seleccionado 4 casos y tuve que cambiar uno porque no había información. Todo eso yo lo relaté en la tesis. Y eso muestra al jurado que uno pasó por todo un proceso de investigación que no fue muy bonita, y eso es la investigación en realidad. Es todo ese proceso, pasar por ese proceso. Entonces, todos nuestros errores hay que escribirlos también.
Eso hoy en día se valora mucho, escribir nuestro proceso de investigación. Bueno, para cerrar y hacemos el corte, sí. Yo, muy brevemente, contar una experiencia. Sí. En tesis de maestría de Administración de Servicios de Salud. El análisis del personal de enfermería en un determinado ámbito y en unas determinadas dimensiones que fueron abordadas en esa tesis. La característica que tenía la población es que no había enfermeras, sino que todo el personal de enfermería eran varones. Entonces, en consideraciones finales, me pareció importante poner esto de que para un futuro estudio sería importante incorporar una perspectiva de género, dado que la población eran todos varones. Me parece que eso también es interesante que uno lo pueda, por decirlo en forma coloquial, abrir el paraguas antes que llueva, porque también es una cuestión que puede ser resaltada por el tribunal o lo puede advertir el lector. Entonces me parece que eso podría ser una táctica, una táctica a desarrollar o un ejercicio que uno puede hacer a medida que la va escribiendo en la tesis, y detectando estas limitaciones y en algún punto exponerlas. ¿Es así? Exactamente. Como dice, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Guillermo es mi nombre. Como dice Guillermo, la conclusión hay que tener dos cositas, pueden ser conclusiones, reflexiones finales o consideraciones finales, ¿no? Hay que tener dos cositas en cuenta. Si bien el taller, acá no estamos haciendo un taller de tesis, por eso yo no profundizo en estas cosas, pero hay que tener en cuenta estas dos cositas. Una es que en las conclusiones yo no agrego nada nuevo. Lo que no se puso hasta los resultados, etcétera, yo no puedo incorporar información nueva o marco teórico nuevo, no agrego nada nuevo. Es una recapitulación de lo que yo ya dije. No puedo presentar ideas nuevas, sí formas de presentarlas, pero no ideas nuevas. ¿No? Esas ideas yo las tengo que haber analizado antes. Después de los resultados viene lo que es análisis de datos y ahí viene después conclusiones. Hay como ese paso previo a análisis de datos. En las conclusiones recapitulo todo lo que hice y al final generalmente hay un párrafo que dedicamos para anunciar las posibles vías de investigación, tanto para uno como para otros. Entonces, por ejemplo, uno agarra una tesis y generalmente va a los últimos dos párrafos para ver qué es lo que falta seguir investigando. Esa es una ayuda que hacemos entre investigadores, que hace una cordialidad y se valora mucho poner ese párrafo, que puede ser el penúltimo o el último, de decir, bueno, habría que profundizar en la cuestión de género o para la próxima habría que ampliar el número de entrevistas para tener un panorama más general, etc. ¿no? Eso se pone en el último o en el penúltimo párrafo y uno puede cerrar con una frase ahí. Por ejemplo, esta parte poética, no es que no la podemos utilizar, la podemos utilizar, por ejemplo, yo en mi tesis, después de cada capítulo, después del título de cada capítulo, ponía una frase media poética, como una especie de cita, ¿no? Al costadito así, después empieza el texto, y también una frase de cierre poética al final de la tesis. Entonces uno puede encontrar esos huequitos y para eso está la creatividad de poner estos elementos que puede que nos gusten. En el caso de Guillermo, seguramente tal vez trabajaste con otro tipo de citación que es MLA, que se suele utilizar más en medicina, o no sé si vos trabajaste con APA. Trabajé con APA, dado que era desde las ciencias sociales. Claro. Si bien era del área de la administración, el área de abordaje del fenómeno era desde las ciencias sociales, por lo cual se utilizó esta cuestión, ¿no? Claro, sí, porque en artículos de medicina suelen utilizar otro sistema que es el MLA, que eso después lo vamos a ver cuando les muestre todos los links, cómo se consiguen esas citas, ¿no? De APA, etc. A ver si... sí, cerramos acá, 5 minutitos nomás. ¿Cómo pasar la tesis al libro? Yo les recomiendo este libro, De la tesis al libro, Guía para autores y editores, de Nogueira y Warley. No creo que lo consiga en PDF, pero se puede conseguir impreso. Ahí está muy, muy clarito. Hay dos problemitas cuando pasamos la tesis al libro. Primero, la actualización de contenidos. Porque uno publica a lo mejor la tesis en 2020, ante el jurado, pero como libro en el 2025. Y pasaron 5 años, y esos temas quedaron un poquito desactualizados. No está mal, depende del tema, pero hay que ver si puedo actualizar un poquito más. Selección de contenidos. Bien, probablemente en un libro la parte metodológica no la presente, o sí, depende del público que yo pienso que me va a leer. Por ejemplo, yo publiqué un libro para una kinesióloga donde trabajaba terapia con niños con parálisis cerebral y terapia de animales,
y ella presentó un poco la metodología porque sentía que eso servía como una forma para otros kinesiólogos cómo trabajar esos casos, ¿no? Pero generalmente la parte de metodología la sacamos, toda la parte más tediosa la solemos sacar y la presentamos de otra manera. Pero el secreto está en esto, la readaptación escritural. O sea, uno no puede entregar la tesis y decir, publicámela como libro. No, hay que reescribirla de nuevo, eliminar un montón de partes, hacerlo más accesible a la escritura. Ahí sí puedo empezar a agregar adjetivos de nuevo, hacerlo más poético, ¿no? Es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo y exige casi reescribir la tesis de cero. Lo siento, pero tenemos que terminar acá cuando no terminamos la tesis. Entonces, ahí van los dibujitos, ¿no? Es algo que por ahí está un poquito viejo, pero es un libro nuevo. Bueno, ¿cómo convertimos el título de la tesis en título de un libro? Bien, tiene que ver con una cuestión casi más de marketing, que sea atractivo, que sea vendible, utilizar un subtítulo académico y un título más comercial. Que sea breve o largo dependerá. Hoy en día hay tendencia a poner, deberían ser cortos los títulos, pero hay tendencia a poner títulos largos. Por ejemplo, ¿cómo caerse de un cuarto piso cuando los problemas económicos están por las nubes, ¿no? Hay ese tipo de títulos ahora que son graciosos y la gente los recuerda por eso. Es una estrategia de marketing. Eso es libre. Primero se ve la tapa. O sea, nosotros miramos la tapa del libro, después leemos el título. Y después leemos la parte de atrás. Así que lo que llama ahí es el arte de tapa, la imagen, etc. Buscar sugerencias con ChatGPT también. Uno le puede poner el título académico y el ChatGPT uno lo puede usar para buscar información o para darle instrucciones. Uno pone el título de la tesis, le dice, convertímelo en posible título de un libro y dame 3 ejemplos, ¿no? Y uno por lo menos tiene ideas, no es para copiar y pegar, pero le surgen ideas. Pedir opiniones a terceros, ¿no? Por ejemplo, uno pone este título, Pachamama Urbana. ¿Te gusta? ¿Te parece atractivo? ¿Te genera interés? Etcétera. Fíjense, impacto social del fútbol en las clases populares de Argentina. Un estudio de caso, el barrio Chacarita en Buenos Aires, 2020-2022. Para cerrar, ¿qué título así se les vienen 2 o 3 palabritas para pasar este título a un libro, por ejemplo, a título de libro? ¿Qué se les ocurriría? O hagamos así, lo piensan en el corte, ¿eh? Lo piensan en el corte y después vemos. ¿Te parece, Fernando, que hacemos 15 minutitos? Ok. Perdón, Perfecto. perdón que no estaba. Sí, no hay ningún problema. Dale. ¿Cuánto calculas, Marc? 6 y 20, nos encontramos. Perfecto, me parece muy bien. Lo que viene es súper, súper interesante, pues son cuestiones de, vamos a ver muchos programas que les van a cambiar la vida, o bueno, no tanto, pero bueno. Bueno, a las 6 y 20. 6 y 20 recomenzamos, ¿cómo no? Dale. Piensen en un título, acá les dejo.